Saludos a todos, mi nombre es Jaime Cadena, soy profesor de la Escuela Politécnica Nacional. Juntamente con Alexandra Lascano se ha desarrollado esta investigación, análisis de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas dentro del cambio de la matriz productiva para el sector priorizado turismo en el Distrito Metropolitano de Quito en los periodos 2013-2014. La agenda a tratar: problema de investigación, los objetivos de investigación, modelos de competitividad, selección del modelo, procedimiento para el cálculo del índice de la competitividad, pymes en el Ecuador y su aporte en la economía, industria turística en el Ecuador, análisis del diamante de Porter, cálculo del índice de competitividad, análisis del índice de competitividad, estrategias. El problema de investigación radica en que no se conoce el nivel de competitividad de las pymes del sector priorizado turismo, a pesar que estas empresas son la alternativa más viable para que el Ecuador cumpla sus objetivos nacionales dentro de la propuesta de transformación de la matriz productiva y alcanzar el plan del buen vivir. Los objetivos: objetivo general, analizar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas dentro de la matriz productiva para el sector priorizado turismo en el Distrito Metropolitano de Quito. Como específicos: caracterización de las pymes y su aporte en la economía, caracterización de las pymes del sector turismo y su aporte en la economía, determinar el nivel de competitividad de las pymes de este sector y propuesta de estrategias. Podríamos decir que no existe un modelo definido sobre cómo determinar el nivel de competitividad de las empresas de este sector. Se han realizado algunos estudios, se han realizado algunos trabajos y de los trabajos de los expertos se ha llegado a determinar que el diamante de Porter, el modelo de Calgary de Richer y Crouch, el modelo de Dewar o Kim o modelo integrado y el modelo del Foro Económico Mundial han sido utilizados. Para nuestro caso realizamos un análisis de cada uno de estos modelos, ventajas, desventajas y la forma de calcular el índice o el nivel de competitividad. Llegamos a determinar que el más favorable sería el modelo del Foro Económico Mundial, ya que este analiza el entorno institucional, seguridad, transporte, salud, mercado laboral, recursos humanos, sociedad de la información, apertura al exterior y los servicios a los turistas, todo esto relacionado al sector que tenemos en análisis. Definido el modelo, ¿cómo determinamos el índice de competitividad? Podemos decir que este modelo está dividido en 3 subíndices. A su vez, cada subíndice está conformado por pilares y cada pilar tiene indicadores. Se llegó a determinar los indicadores, luego se llegó a determinar el nivel de competitividad de cada pilar con el valor promedio ponderado de cada uno de los indicadores y con ello se llega a determinar de la media de cada uno de los pilares el valor de competitividad de cada uno de los subíndices. Determinados los valores de los subíndices, se saca un promedio y se obtiene el índice de competitividad del sector turístico según el Foro Económico Mundial. Este modelo del Foro Económico Mundial tiene 3 subíndices, 14 pilares, 79 indicadores, hace referencia a los datos suaves, blandos, survey, o los datos duros que se los obtiene de organismos oficiales como el Banco Mundial, la ONU, UNESCO, etc. En cambio, los datos blandos o los survey son obtenidos de las encuestas y se utiliza una escala Likert para su valoración, 1 muy poco y 7 muy fuerte. Se establecieron 36 preguntas para cada uno de los representantes de las empresas de este sector. Definido esto, el modelo con el cual se va a trabajar, es necesario conocer cómo está la estructura del sector turismo en el Distrito Metropolitano. De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, se tiene 129 empresas de provisión de alimentos, 398 alojamiento a visitantes, 57 transporte terrestre, 241 agencia de viajes y otras actividades, como el caso de
actividades culturales, deportivas, transporte fluvial, aéreo, 47 empresas. Podemos también decir que las pymes son un elemento muy importante dentro de la estructura económica del Ecuador. Las micro y pequeñas empresas son alrededor de más del 90%, pero su participación en las ventas es menor. Para el año 2013, la gran empresa tuvo una participación del 73%, en cambio la pequeña y mediana alrededor del 27%. Otro aspecto que es necesario mencionar que un 96% de pequeñas y medianas empresas están orientadas únicamente al mercado interno y muy poco a la parte de exportación. También estas empresas son muy importantes en la participación en la generación de empleo. El sector turismo ha venido creciendo. No obstante, otros sectores como el banano, camarón, manufactura de metales, flores naturales, elaborado del producto del mar, que según los datos que se presenta, podríamos decir que está disminuyendo. Para el caso de la industria del turismo, en el año 2013 se obtuvo 1.251 millones de dólares y el 2014 1.487 millones de dólares. Es decir, de una ubicación 4 se pasó a una ubicación 3 con respecto al resto de sectores. En la participación del PIB, la industria del turismo también ha ido creciendo. En 2013 se tenía 1.3%, en cambio para el 2014 un valor de 1.5%. La balanza comercial en el turismo también es favorable y ha ido creciendo. Es así que en el 2013 se tenía una balanza favorable de 264 y para el 2014 466.8. Todo esto en millones de dólares. Debemos indicar que se realizó una investigación de tipo cuantitativo, un diseño de investigación no experimental transaccional. Se determinó una muestra considerando la población de los datos entregados por la Superintendencia de Compañías. Teníamos una población de 872 empresas y se llegó a determinar 266 como muestra. Pero la industria del turismo tiene diferentes actividades: alojamiento para visitantes, actividades de producción de alimentos, transporte, ferrocarril, carretera, fluvial, aéreo. Por lo tanto, había la necesidad de definir el número de empresas por cada actividad dentro de este sector para poder realizar la investigación. Para ello determinamos este coeficiente KSH que se determinó para el tamaño de la muestra sobre la población y con este factor se llegó a determinar. Es así que alojamiento para visitantes, 122 empresas, actividades de provisión de alimentos, 39, y así sucesivamente, llegando a tener un total de la muestra de 267 empresas. Como se mencionó anteriormente, también fue necesario hacer el análisis según el diamante de Porter, el cual nos ayudó a conocer más el sector y también a determinar criterios para la definición de las estrategias. Definido todo esto, entonces ahora sí deberíamos calcular ya el índice de competitividad. Habíamos dicho que está formado por los datos survey y los datos hard. Los datos survey provienen de las encuestas. Para este caso se aplicó 267 encuestas a los representantes de las empresas. Se calculó la media de cada pregunta. Se llegó a determinar cada uno de los indicadores y con ello se obtiene los valores de cada pilar. Calculando la media y en ocasiones se obtiene el valor de competitividad de cada pilar con una media ponderada de cada uno de los estratos. Es necesario mencionar que las empresas de este sector turismo, 46% están relacionadas con alojamiento, provisión de alimentos 15%, agencia de viajes 28% y se dejó otras actividades que son menores agrupadas en un 11%. Calculados estos datos, se procede a calcular los datos hard. No olvidar que
La información para estos proviene de fuentes oficiales. Para el caso de requerimientos de visa, indicador 1.04, se llegó a determinar 6 por 184 menos 1 sobre 191 menos 1 más 1, de donde el 184 y 191 se obtiene de los datos de fuentes oficiales. Determinado ya los datos Survey y HAR, era ahora necesario determinar el índice de competitividad, primero de cada extracto, media ponderada, luego el índice de cada pilar y luego la media de los pilares que conforman cada subíndice. En este caso, se llegó a determinar que cada subíndice tenía los siguientes valores: mercado regulatorio 433, infraestructura y ambiente 338, capital humano, cultura y naturales 388. Con estos tres valores sacamos el promedio de los subíndices y se obtuvo 3.86, siendo este el índice de competitividad de las empresas del sector turismo en el Distrito Metropolitano de Quito. Conocido este valor, se hace una comparación con los valores del Ecuador. Si analizamos el valor total, cada uno de los pilares y los estratos, se puede evidenciar que los valores cercanos, excepto en infraestructura turística, que tenemos de 3.2 a 2.55. Por lo tanto, se debería tomar atención a esta infraestructura turística para implementar acciones y cambiar el índice de competitividad. Después de todos estos análisis, se llega a determinar las estrategias para mejorar la competitividad de las pymes del sector priorizado turismo en el Distrito Metropolitano. El Ministerio de Turismo y municipios juega papel fundamental en la aplicación de estas estrategias. Se definió: planificación nacional del turismo debe ser incluyente a todo el territorio nacional. Debe incrementarse enlaces productivos y conexiones vinculantes entre diferentes entes relacionados al turismo, universidades, gobierno, sector productivo, ONG. Ampliar y diversificar la oferta turística. Dar mayor uso a las tecnologías de la información y comunicación. Hacer más atractivo el sector priorizado turismo a la inversión extranjera. Puede ser el caso exonerando impuestos o dar algún tipo de incentivos o beneficios dentro de la regulación tributaria que existe en nuestro país. También se debe dar impulso a actividades turísticas comunitarias vinculando el sector rural con el sector urbano. Y también podríamos decir que las pequeñas y medianas empresas de este sector deberían incluir dentro de su estrategia empresarial la innovación como variable o parámetro fundamental para su crecimiento. Como conclusiones tenemos que no se cuenta con enlaces productivos y conexiones vinculantes en este sector, tanto en las partes principales como de apoyo, para alcanzar mejores niveles de competitividad. Existen debilidades que se deben corregir, que están afectando mucho al sector, como es el caso de la infraestructura aérea, que es muy costosa, bajas frecuencias de llegada y de salida y conexiones relativamente reducidas. También se debe tomar atención al subíndice infraestructura turística, en el cual se encuentran mayores deficiencias. Por lo tanto, se debe dar apoyo alojamiento, transporte, alimentación, destinos culturales, que tiene que ver con la infraestructura turística. También, como ya se mencionó, el uso de las TICs es limitado, por lo tanto se debe dar capacitación y buscar el uso de nuevas tecnologías. En cuanto a recomendaciones, podríamos decir que se debe fortalecer las instituciones públicas y privadas para facilitar planes y programas y proyectos a largo plazo. Consolidar y diversificar la oferta turística del Distrito Metropolitano de Quito, la innovación tecnológica, comunicación, transmisión de datos para insertar al mercado mundial al turismo ecuatoriano. Se debería evaluar también las políticas nacionales en materia de productividad y competitividad y se propone crear un ente regulador que trabaje en forma armónica con todos los municipios y coordine programas y proyectos de carácter nacional y vinculante.
Muchas gracias.